¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa el día de hoy, algunos recordatorios. Recordemos que ya está vigente lo que es el complemento de pagos, que en programas anteriores tocamos este tema. Por ahí en Facebook subimos una imagen con la mecánica respecto al funcionamiento, a en qué casos se entrega, cómo se entrega, etcétera. Tuvo mucho éxito en Facebook. Lo que queremos pensar que muchos contribuyentes, muchos contadores estaban preocupados por este tema debido a lo que implica desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista administrativo. Y bueno, pues ojalá que esa información les haya servido, porque recordemos, eso ya está vigente. También es importante recordar que la autoridad a principios de esta semana cambió un poco las reglas del juego, en el sentido que liberó por ahí otro instructivo, entre comillas, por llamarlo así, de lo que es algunos cambios que se hicieron a este complemento de pagos y a otros documentos electrónicos. Entonces es muy importante que la gente de sistemas pues revise estos documentos y adecue, haga los cambios necesarios para efectos de cumplir con todo esto, ¿no? Y a su vez hay que ver desde el punto de vista operativo cómo impactan estos cambios en cuanto a ciertos casos o situaciones que la autoridad no tenía previsto o que no estaban claros cómo se iban a manejar, y con estos cambios, adecuaciones, ya quedó un poco más claro. Entonces, mucho ojo a aquellos que todavía no están al día con este tema, y recordar que a partir del 1 de septiembre es obligatorio expedir el complemento de pagos, y esto aplica para todos los pagos que se reciban a partir de septiembre. No importa si son pagos que corresponden a facturas emitidas antes del mes de septiembre. Entonces, mucho ojo. El tema que sí se definió y que lo comentamos fue la mecánica o el esquema de cancelación de CFDI, que estaba contemplado para iniciar el 1 de septiembre. Sin embargo, hubo una prórroga hasta el mes de noviembre. Pero es muy importante conocer cuál es la mecánica, los principios de esta cancelación, para estar en posibilidad de hacerlo, porque pues esto implica tener autorización del tercero, la notificación a través del buzón tributario, etcétera. Entonces, si tú no tienes habilitado tu buzón tributario, si perdiste el acceso o tienes algún problema para accesarlo, bueno, es momento que tomes cartas en el asunto, que revises, que tengas todos los elementos indispensables para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ahora sí, entrando un poco al tema del día de hoy, vamos a hablar del ajuste anual por inflación, que al igual como en programas anteriores hemos estado desmenuzando, por llamarlo de alguna forma, el procedimiento, el cálculo del impuesto a la renta para el caso de personas morales. Hemos hablado de lo que son los ingresos, hemos hablado de las deducciones y hemos hablado de temas particulares, que han sido las deducciones, que entre otras cosas. El día de hoy vamos a hablar del ajuste anual por inflación, que a grandes rasgos esto representa el cómo la inflación tiene implicaciones fiscales. Vamos a ver que históricamente la inflación siempre ha estado involucrado en ciertos temas, y que en algunos casos ha sido bastante trascendente su impacto desde el punto de vista fiscal. Y bueno, primeramente vamos a empezar con cuestiones sencillas. Vamos a ver qué es la inflación. Vamos a suponer que nosotros tenemos lo que normalmente compramos en el súper. Vamos a suponer el caso donde todas las semanas tú vas al súper y siempre compras los mismos productos, digamos leche, pan, huevo, tortillas,
imagínense lo que cada quien compra en el súper, ¿no? Entonces, pues tú vas cada semana y, por poner un ejemplo, ibas en enero y te costaba 400 pesos. Ibas en febrero y te empezó a costar 401 pesos. En marzo te costó 403 pesos. En abril 404 pesos. Y así sucesivamente a lo largo del año fue aumentando el costo de esa canasta que normalmente compras en el súper. ¿Qué quiere decir esto? Que ha perdido poder adquisitivo tu dinero, porque para comprar lo mismo ahora tienes que gastar más dinero, ¿no? Esto es lo que se conoce como inflación, porque hubo un aumento generalizado en los precios de los productos y esto impactó en tu economía. Si vemos una definición un poco más técnica, pues la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, y el cual puede ser meses o años. Aquí también es importante hacer mención que incluso aquí en México hemos tenido periodos, meses, donde no existe inflación, sino existe deflación. ¿Qué quiere decir esto? Que volviendo a este ejemplo de la canasta que les comentaba al inicio, bueno, pues que en lugar de aumentar de precio la canasta, de pasar de 100 a 101, pues resulta que de 100 pasó a 99. Esto se conoce como una deflación y quiere decir que está más barata, que el poder adquisitivo de mi dinero se incrementó. La inflación puede tener efectos positivos y puede tener efectos negativos. Los efectos negativos de la inflación, pues como he comentado, es que se disminuye el valor real del dinero a través del tiempo. También que se desalienta el ahorro. ¿Por qué? Porque si yo voy a meto determinados recursos a una inversión, bueno, pues resulta que si lo saco en un periodo inflacionario, si yo retiro esos recursos después de determinado tiempo, ya con ese dinero voy a comprar menos, y seguramente el interés que a mí me dieron va a ser menor que la inflación. Es decir, volviendo al ejemplo, si me costaba 100 pesos mi canasta y al siguiente mes, o digamos la dejé pasar un año y al final del año esa canasta ahora me cuesta 112 pesos y yo volteo al banco y veo cuánto dinero tengo, pues a lo mejor si esos 100 los hubiera invertido, resulta que al final del año yo tengo 110 pesos. Entonces, digamos que perdí porque ni siquiera tengo el poder adquisitivo que debería tener al mes de diciembre. Entonces, por eso se desalienta el tema de la inversión, porque no resulta rentable dejar el dinero en una institución financiera y que a lo largo del tiempo gane intereses, porque como quiera voy a perder poder adquisitivo. ¿Sí? Y bueno, esta nota también, o la definición de inflación, tiene que ver con un tema importante y trascendente que sucedió en días pasados. Bueno, pues el 24 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación digamos que el nuevo INPC. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les comentaba al inicio, la inflación representa el aumento generalizado de ciertos productos que se le conoce como una canasta básica. También es importante considerar y tener en cuenta que a lo largo del tiempo las costumbres de las personas, de los ciudadanos, van cambiando. Es decir, que pues a lo mejor hubo una época donde, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor era mayor el consumo de tortilla que el consumo de pan o de determinados bienes, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se determina una muestra de productos y esos productos se valida el precio en diferentes comercios, en diferentes ciudades, en diferentes estados, y se va monitoreando cómo van modificando su precio, ya sea a la alza o a la baja.
y es una mecánica que se establece y que periódicamente se lleva a cabo y se está repitiendo. Bueno, esta mecánica, debido a los estudios que se realizaron, se consideró que ya no representaba el consumo de la gente, ya no era representativa y se decidió hacer ciertas modificaciones, por lo que el INPC hicieron una especie de borrón y cuenta nueva, considerando que hay una nueva mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la base del INPC es la primera quincena de agosto, de acuerdo a lo que definió el INEGI. Es decir, que si yo entro a algunos portales para revisar el INPC, es probable que ahorita vea que en los INPCs de 2018, por ejemplo, pues empiezan con .99, .98, .97. ¿Por qué? Porque, repito, la base del INPC es la primera quincena de agosto. Y esto es debido a una nueva metodología que moderniza el contenido de la canasta de consumos y con ello la estructura y ponderaciones que se utilizan para el cálculo del INPC. En términos generales, son 299 productos los que se consideran como parte de esta canasta. Hubo un incremento de 16 productos de acuerdo al modelo, al método anterior. Y también, pues esto implicó una modificación en el sentido que se incorporaron nuevos productos, se desagregaron, se fusionaron diferentes elementos para este cálculo. También implica una nueva cobertura. Se amplió la cobertura, por lo que se aumentó de 46 a 55 ciudades las que se encuestan y las que se consideran para determinar este INPC. Anteriormente, la base que teníamos del INPC era la segunda quincena de diciembre de 2010. Entonces, debido a esto es importante considerar las implicaciones que tiene en el tema fiscal. Y en el tema fiscal me refiero más que todo a los programas que utilizan el INPC. Un programa común es el famoso SUA. Este SUA, que es el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues sí, al haber este cambio es necesario una actualización del SUA para que se actualicen los INPCs y poder utilizar el sistema, ya que en el pasado que se ha hecho, entre comillas, conviven los dos INPCs o se calcula un nuevo INPC considerando la base anterior, para efectos de que los sistemas administrativos, fiscales y demás puedan seguir operando mientras se actualizan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay que tener mucho ojo con la actualización que muy probablemente dentro de poco va a sacar el IMSS. También es importante, si tenemos algún sistema que nos calcula la actualización, los recargos, actualización de cantidades o diferentes situaciones, pues que ese sistema esté actualizado. Y al decir actualizado, quiere decir que se tendrán que cambiar todos los INPCs hacia atrás para efectos de que el sistema tenga todos los elementos en el cálculo. Bueno, para ponerles algún ejemplo, en julio, de acuerdo con esta nueva base, el INPC es 99.99. El de enero, para darles otro ejemplo, es 98.795. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos. Y bueno, ahora sí, entrando a lo que es el ajuste anual por inflación. ¿Qué es el ajuste anual por inflación? Bueno, pues es el reconocimiento del efecto de la inflación en nuestras cuentas de balance, es decir, en nuestras cuentas de activo, en nuestras cuentas de pasivo. Porque la inflación ha tenido, como les he comentado, tiene un impacto trascendente en los impuestos. Tan es así que la inflación fue el motivo por el que hace muchos años se cambió la deducción del costo de lo vendido a compras. ¿Por qué? Ya que debido a la inflación, que era muy elevada en ese tiempo, y comparábamos el precio de venta, que a lo mejor era
de, no sé, 1,000 pesos y lo comparábamos con el costo de acuerdo al costo de ventas, y a lo mejor un producto que habíamos comprado hace 5 meses y en ese periodo la inflación había sido 400%, bueno, pues estaba determinando una utilidad que era irreal, porque era una utilidad que estaba afectada por la inflación, y eso ocasionaba que las empresas en aquel momento pagaran más impuestos. De esto, ¿qué podemos concluir? Que la inflación indirectamente es una forma de recaudar impuestos. ¿Cómo se calcula en términos generales el ajuste anual por inflación? Bueno, hay que determinar los saldos promedios de tanto las deudas como los créditos, es decir, de las cuentas de activo y de las cuentas de pasivo. O sea, ¿qué hacemos? Sacamos los saldos mensuales, se dividen entre los meses del ejercicio y de esta forma se obtiene el saldo promedio. Posteriormente se hace lo mismo con las cuentas de activo y con las cuentas de pasivo, y a la diferencia se multiplica por el ajuste, por el factor que ese factor se calcula dividiendo el INPC del último mes del ejercicio de que se trate entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. ¿Sí? Esta es en términos generales la mecánica. Entonces, si regresamos al comentario que hice inicialmente, que la inflación es el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo que tenemos, entonces vamos a situarnos en nuestras cuentas por cobrar. Es decir, en las ventas que tenemos y que son a crédito. Al día de hoy, si vemos nuestro balance, por ahí vamos a tener ciertas cuentas por cobrar. Si decimos, por ejemplo, que la inflación desde que empezó el año hasta hoy, el mes de diciembre, es un 10%, y las ventas, las cuentas por cobrar que tenemos ahorita el mes de septiembre, se generaron en el mes de enero, es decir, fueron ventas del mes de enero, y digamos que tengo cuentas por cobrar de 10,000 pesos, y si yo recibo esos 10,000 pesos considerando que la inflación fue 10%, pues con esos 10,000 pesos que voy a recibir el día de hoy no voy a poder comprar lo mismo que compraba en enero por el tema de la inflación. Es decir, nada más voy a poder comprar el 90% de lo que compraba en enero. Entonces, debido a la inflación, yo ya perdí, ¿sí? Por el poder adquisitivo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, eso se considera una deducción, porque yo estoy perdiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver del lado de mis pasivos, el lado de mis proveedores. Vamos a plantear la misma situación. Yo el día de hoy tengo cuentas por pagar que fueron generadas de compras que hice en el mes de enero. Entonces, si yo tenía cuentas por pagar de 20,000 pesos y el día de hoy las pago, bueno, pues por el efecto de la inflación, los 2,000 pesos que estoy pagando ya no valen lo mismo, es decir, valen solamente el 90%, valen 18,000 pesos. Entonces, eso quiere decir que yo estoy ganando porque por el tema de la inflación voy a pagar con pesos que estoy erogando en septiembre, pero que no valen igual que los pesos a los que yo hice la adquisición. Entonces, en ese sentido, yo tengo un ingreso acumulable porque es un efecto positivo, porque yo estoy ganando. ¿Sí? Entonces, la mecánica que hace es, se toman tus cuentas de activo, se les aplica la mecánica del saldo promedio anual, se compara con el saldo promedio anual de tus deudas, y dependiendo cuál sea mayor es si tienes un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual por inflación deducible. Si tus pasivos son mayores, entonces tengo un ajuste anual por inflación acumulable. Si mis activos fueron mayores, tengo un ajuste anual por inflación deducible. Y aquí, ahorita más adelante, vamos a ver qué cuentas son las que consideran, porque no entran todas las cuentas, ¿no? Aquí es importante también definir qué cuentas entran
y qué cuentas no entran. Otro punto importante es tener en cuenta que el factor que mencionábamos, si es un año completo, digamos que pues es diciembre entre diciembre, el INPC de diciembre del año anterior entre el INPC de diciembre del año que estoy haciendo el cálculo. Pero si es un ejercicio irregular, entonces ahí el factor cambia. Hay que tener mucho cuidado en esto. Y a lo mejor también algo básico que se me pasó comentar al inicio es que el ajuste anual por inflación es una obligación que tienen las personas morales, los contribuyentes del título 2, que tienen la obligación de calcular y que es para reconocer el efecto de la inflación. Y digo que tienen la obligación de calcular porque en la práctica nos ha tocado casos donde las empresas no lo calculan, ¿no? O dicen que es muy complicado, o se les pasó, o piensan que no tienen efecto, o simplemente algo muy sencillo, ¿no? Que por el hecho de no haber tenido operaciones en el año, piensan que no tienen obligación de presentar declaración anual, o que por no tener operaciones la declaración anual es cero, ¿no? Y este es un grave error, ¿no? Aquí hay que ver que si tengo activos, tengo pasivos, debo de calcular el ajuste anual por inflación y reconocer la ganancia o la pérdida que corresponda. Entonces, mucho cuidado. También otro punto importante es que si tengo operaciones en moneda extranjera, las debo evaluar a la paridad o convertir a pesos, ¿no? Aquí el tema importante es que las debo convertir al tipo de cambio del día primero del mes. Y esto es, aunque suena muy sencillo, hay ciertos casos que no lo hacen y quizás es por descuido. ¿Por qué? Porque las empresas al tener, o los contribuyentes al tener cuentas por cobrar y cuentas por pagar en moneda extranjera, normalmente lo que se hace es, al final del año, convertirlas al tipo de cambio del día último para reconocerlas a ese valor y registrar una ganancia o una pérdida cambiaria. Bueno, aquí, como comenté anteriormente, la regla es diferente. Hay que convertirlas al tipo de cambio del día primero. Entonces, si yo como contador tomo la balanza y digo, no, pues ¿sabes qué? Los dólares, los euros o la moneda que sea, ya lo tengo convertido a moneda nacional y tomo esos saldos, bueno, pues aquí ya voy a estar en un problema. ¿Por qué? Porque si lo revalúo al tipo de cambio del día último, pues ya no estoy cumpliendo con esto que me marca el ajuste anual por inflación y el cálculo va a ser incorrecto. Entrando un poco en detalle en lo que las deudas en las cuentas de activo que se deben de considerar, vamos a manejarlo de una forma diferente. Vamos a mencionar lo que no se considera como crédito, las cuentas de activo que no se consideran como crédito. Primeramente tenemos los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Pues aquí pudieran ser a lo mejor los préstamos a empleados o deudas que la empresa tiene a su favor que no tienen que ver con operaciones comerciales. También no se incluyen los que sean a cargo de socios accionistas, asociantes o asociados en la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este caso de las residentes en el extranjero estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o servicios. Únicamente en ese caso es cuando se van a considerar. Y hay una fracción específica que exime de incluir en el cálculo del ajuste anual por inflación de los créditos a los que son a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos realizados a terceros. ¿Qué tampoco debemos incluir? Los pagos provisionales del impuesto, los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. Tampoco se debe incluir el efectivo que tenemos en caja, ¿no? Aquí, ¿a partir de qué momento los vamos a considerar? Bueno, en el caso de las contribuciones,
se van a considerar a partir del momento en que se presente la declaración con saldo a favor. Por ejemplo, el caso de IVA, ¿no? Si yo tengo un saldo a favor de IVA y es del mes de agosto, pero yo no presento la declaración, sino la presento hasta el mes de diciembre, entonces a partir del mes de diciembre que yo presente la declaración es cuando voy a incluirla en el ajuste anual por inflación. En el caso ahora de las deudas, de los pasivos, bueno, se consideran como deudas cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, operaciones financieras derivadas, aportaciones para futuros aumentos de capital. Esto es muy importante porque esto se relaciona con el caso que mencionaba anteriormente. Podemos tener una empresa que a lo largo del año no tuvo operaciones, y al decir no tuvo operaciones me refiero a que quizás no realizó ventas, tampoco realizó compras, pero por ahí tenemos una deuda con el accionista y que se quedó como aportación para futuros aumentos de capital. Nunca se formalizó, nunca se hizo el acta, nunca se protocolizó, etcétera, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, la empresa debe ese dinero al accionista. Entonces, si la dejamos como acreedores diversos o como aportaciones para futuros aumentos de capital, va a entrar para el tema del ajuste anual por inflación. Y si estamos hablando que es un monto considerable, el impuesto que puede resultar también será considerable. Entonces, por eso aquí siempre la recomendación es ver el monto que tienes en aportaciones de futuros aumentos de capital, cuál es el objeto, ¿no? Porque en ocasiones esa aportación se convierte en capital del trabajo y la realidad es que no va a poder ser retirado de la empresa por largo tiempo. Entonces, realmente si forma parte del capital del trabajo, la recomendación es hacer el acta de aumento de capitalizar y reconocerlo como tal para que no nos afecte en el ajuste anual por inflación. Entonces, ya por último quiero hacer mención que por eso es muy importante tener una depuración correcta de cuentas, tanto de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, porque el no tener nuestras cuentas limpias nos puede ocasionar un impacto fiscal a través del ajuste anual por inflación. Con esto me despido, el contador Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.